No puedo creer que otra vez estoy haciendo este podcast. Me siento súper nerviosa, más que la primera vez que lo hice, porque este podcast significa mucho para mí y tengo un año de haberlo dejado, así que pues estoy muy nerviosa de estar de regreso por acá, pero muy emocionada de poder pues volver. Así que bienvenido, bienvenida, mi nombre es Natalia Molina, me da mucho gusto que estés por acá. Y bueno, para introducir este tema creo que primeramente te debo una explicación de por qué me fui. Y la verdad es que me fui porque estaba aterrorizada de lo que implica este trabajo. Hacer este podcast ha sido el más grande honor de mi vida. Este podcast me ha traído todo lo que tengo, pero al mismo tiempo me ha traído muchas cosas muy pesadas, entre ellos la crítica ajena, la autocrítica y un montón de cosas que pues han hecho muchos estragos en mí, que me costó mucho manejar, sobre todo el año pasado, que fue la última vez que subí un episodio y me paralizó. El miedo que sentía me paralizó, la tristeza que sentía me paralizó, la angustia. Y precisamente ahora que regreso con esto, vamos a hablar de ese tema. Y no te voy a aburrir con mi historia personal de vida porque no se trata de eso, pero sí quiero que platiquemos un poco sobre esa parálisis. Y quiero empezar por la pregunta que siempre me hacen: ¿por qué? ¿Por qué me paralizan mis emociones? ¿Por qué no las puedo manejar? ¿Por qué no me las puedo quitar? La mayoría de la gente dice, es que ¿por qué ya no puedo yo dejar de sentir esto que siento? El punto nunca ha sido dejar de sentir lo que sientes. El punto es poder atravesarlo mejor. A ver, las emociones son una parte de la existencia humana completamente inevitable. La pura idea de querer evitar sentir cierta emoción es muy ridícula porque no podemos dejarla de ver ni dejarla de sentir. Podemos tener herramientas para vivirla mejor, para lidiarla mejor, pero no la vamos a dejar de sentir. Al final de este episodio te voy a dar varias herramientas con las que vas a poder trabajar y que te van a ayudar a aligerar mucho esas emociones, pero me gustaría empezar con ¿por qué nos paralizan? Y para mí ese pues es la pregunta primordial siempre en estos temas. Para empezar, muy seguido nuestras emociones nos paralizan porque tenemos expectativas sobre cómo deberíamos sentirnos que están completamente fuera de la realidad. La sociedad, la cultura, nuestras propias experiencias nos enseñan a cómo lidiar con ellas y nos moldean a cómo interactuar con ellas, pero también nos han enseñado a que el único momento en el que debemos de actuar es cuando nos sentimos seguros o tranquilos o cuando estamos felices antes de hacer algo importante. Y la verdad es que esas expectativas no siempre se van a poder cumplir, porque al final del día no se van a alinear directamente con la realidad. La realidad a veces demanda otro tipo de emociones que no siempre vamos a poder tener a la mano como cómodas, como la felicidad, la paz, la tranquilidad, como les decía. Y es importante que entendamos que la vida va a estar llena de incertidumbres y desafíos y que es normal sentir muchas emociones en diferentes situaciones. A ciertas situaciones corresponden ciertas emociones. Yo no te puedo pedir que antes de ir a una cita médica muy importante no sientas angustia. Yo no te puedo pedir que no te dé un poco de nervios o muchos nervios cuando estás a punto de dar una plática con gente importante, con un público grande. No puedo evitar eso. Tampoco puedo decirte que no sientas tristeza si acabas de terminar una relación importante o si perdiste a alguien importante en tu vida. Entonces, si yo no te lo puedo pedir, ¿por qué te lo estás pidiendo tú mismo? Pedirte a ti misma que no sientas una emoción que corresponde directamente a un evento, como que es la emoción correspondiente a ese tipo de situaciones, me parece cruel. Es una forma de autocrítica y una autoevaluación negativa. Ese deseo constante y esa expectativa a sentir algo diferente a lo que estamos sintiendo es precisamente lo que nos está ahogando, porque tenemos la expectativa de que ya deberíamos de dejar de sentirnos así o que ya queremos o que ese es el punto a llegar y no es por donde va. No sé si tú alguna vez viste Harry Potter 1, pero en Harry Potter 1 cuando están atrapadas, en español se llamaba la soga del diablo. Hermione les decía, entre más te muevas y más luchas con ella, más te va a ahorcar y te puede hacer daño. Es exactamente lo mismo con las emociones. Cuando las dejas como ya fluir y que sucedan, se van y te dejan libre porque las emociones están hechas para sentirse. Y a veces nos vamos sintiendo más tranquilos, pero otra vez vuelven a aparecer. Pero ese es el punto, o sea, cuando yo estoy corriendo o nadando contra corriente ante una emoción que está ahí,
yo misma me estoy poniendo la soga al cuello, pues ¿por qué tendría que sentir algo diferente? Ahora, el que queramos huir de esa emoción ya delimita que tenemos una mala relación con nuestras emociones, o al menos con algunas, y ese punto ya es súper importante porque no podemos escapar de ellas, y eso nos indica que tenemos que trabajar en ciertas emociones como más importantes. Otra de las cosas que contribuyen a este tipo de parálisis es obviamente el miedo a lo desconocido. A nadie nos gustan las cosas como desconocidas. Bueno, no, estoy diciendo, no es cierto. A mucha gente sí le gustan las cosas nuevas y desconocidas. A mí no. Y a mucha gente tampoco nos gusta. Entonces, este miedo a lo desconocido, a la incertidumbre, nos pone a veces en posiciones bien complicadas, porque hay gente que no se cambia de carrera porque no sé qué va a pasar después. Hay gente que no deja una pareja con la que no quiere estar porque no saben qué va a pasar después. No se cambia de trabajo porque no sabe qué va a pasar después. Y esto me parece un poco ilógico porque nunca sabemos qué va a pasar después. O sea, al final del día puede ser que nos corran mañana del trabajo, puede ser que nuestra pareja termine con nosotros antes, y no es algo que podamos siempre sostener, pero el miedo no es razón suficiente para paralizarnos y dejar de tomar decisiones que nos pongan a salvo. Yo le digo mucho eso a mis consultantes. El miedo no es razón suficiente para no ponerte a salvo, y ese tipo de cosas a veces nos paralizan. Otro factor importante también es que, hay una cosa que se llama autoevaluación negativa. Y esto, miren, yo le voy a sacar y a exprimir jugo lo más posible porque no es cualquier cosa. La autoevaluación negativa es que cuando sentimos emociones incómodas, muy seguido las interpretamos como una señal de que algo está mal con nosotros. O sea, si yo siento angustia, debe de ser porque no soy suficiente. Si yo siento miedo, significa que no estoy preparada para hacer algo. Si yo siento tristeza, es porque esto está mal. Por eso muchas veces cuando nombramos las emociones decimos, ¿cómo te sientes bien? ¿Cómo te sientes mal? Siendo bien la felicidad y siendo mal todas las demás emociones que pueden existir, que tampoco es el punto. Entonces tenemos esa como autoevaluación negativa en la que cualquier emoción que sea incómoda implica algo malo en nosotros, y la pura premisa de una emoción que sea tristeza, angustia, incomodidad, frustración, ya le ponemos la etiqueta de esto es malo, esto está mal, y lo que está malo lo tengo que rápido quitar de mi ser. Estas evaluaciones negativas pueden como sabotear mucho nuestro progreso y nuestra confianza, y obviamente van a como aumentar mucho esta parálisis emocional. Estas evaluaciones vienen de creencias internas que casi siempre están muy arraigadas a nuestras propias inseguridades, pero tenemos que entender que no todo lo que creemos, ni todo lo que pensamos, ni todo lo que sentimos es real. No todo es la realidad. Es válido y es real que lo estés sintiendo, pero el sentir cierta emoción no delimita una realidad externa necesariamente. Cuando estamos ansiosos, por ejemplo, en lugar de reconocerla como una respuesta normal, la ansiedad al estrés, a lo desconocido, a la incertidumbre, lo empezamos a ver como esta falla personal de soy demasiado débil para manejar esto, o nunca voy a poder superar mis miedos. Este tipo de pensamiento no solamente perpetúa la ansiedad, sino que también sabotea mucho nuestra confianza, como les decía, la idea de que tenemos que no sentir eso para poder manejar la vida, pues tampoco es necesariamente una idea cierta. No podemos creer todo lo que pensamos, como les decía. Sobre todo porque cuando estamos sintiendo estas emociones, no tiene nada de diferente a cuando sentimos felicidad o cuando sentimos algo un poco más emocionante o más positivo, entre comillas. Solamente es sentir emociones, solo algunas las podemos lidiar mejor que otras. En unas tenemos creencias un poco distintas a otras. Cuando hay autoevaluación negativa suele ser como un ciclo, y yo te quiero explicar un poco como ese ciclo de la autoevaluación negativa. Y primero es que viene una emoción incómoda, que experimentamos esto como la ansiedad o el miedo. Después vamos a tener una evaluación negativa. Interpretamos eso como una incompetencia, por ejemplo, y decimos me siento ansioso, entonces soy incapaz de manejar esto porque me da ansiedad. Mucha gente dice, no, es que no lo puedo hacer porque me da ansiedad. A pesar de que sí, es válido decir, no quiero lidiar con esto ahorita,
Si nunca lidiamos con nada que nos da ansiedad, vamos a terminar paralizados o paralizadas para siempre y mejor nunca hagas nada, no es suficiente para rendirnos. Después viene el aumento del malestar. Esta interpretación negativa aumenta mucho nuestro malestar emocional, ya que no solo estamos lidiando con la emoción inicial, sino también con la carga adicional de sentimientos y emociones que nos hacen sentir mal con nosotros mismos y cuestionarnos nuestra participación en la vida y en el mundo y nuestra validez, lo valioso que podemos ser o no. Después intentamos con esta angustia y todas estas emociones como pues evitar o empieza la paralización que decimos, si no me muevo no me va a pasar nada, casi. Debido a este malestar aumentado es más probable que evitemos la situación que nos paraliza, confirmando nuestra creencia negativa de que no somos capaces, pero viene como de esa estructura de autoconvencimiento, porque después todo esto refuerza el ciclo. Siento estas cosas, tengo una autoevaluación negativa, para no tenerla, evito sentir estas cosas y eso es la parálisis. Entonces termino por amarrarme a algo, a una creencia negativa de mí, por tener una mala relación con las emociones o con mis propias emociones y termino por sabotear el tipo de cosas que quiero hacer y que podrían darme algo mucho más bueno y mucho más, pues, bonito. Merecemos tener cosas que a veces nos prohibimos tener por la ansiedad o por la angustia. A largo plazo, este tipo de autoevaluación negativa tiene consecuencias bien fuertes y bien significativas en nuestra salud mental y emocional. Puede llevar a bajas autoestimas, a depresión, a ansiedad crónica, disminución de la calidad de vida y además puede impedirnos alcanzar nuestro potencial. O sea, en general no tenemos que siempre estar obligados a alcanzar nuestro máximo potencial. Yo no creo eso, no, pero sí es algo que nos detiene de intentar nuevas experiencias o abrirnos nuevas puertas, que es exactamente lo que me estaba pasando a mí y por eso vengo aquí a romper ese ciclo, a hacerlo con todo el miedo y con toda la angustia que siento, pero a hacerlo. Entender la naturaleza y el impacto de la autoevaluación negativa es el primer paso para romper con este ciclo y empezar a construir una relación mucho más saludable con nuestras emociones. Reconocer que nuestras emociones no definen nuestro valor personal ni nuestra capacidad para enfrentar al mundo y que solamente son reacciones físicas y emocionales y mentales ante estímulos externos, vamos a entender que no tiene nada que ver con que esté algo mal con nosotros, sino solamente son respuestas a la vida que tenemos que aprender a lidiar con ellas. Y para esto yo te voy a decir algunas herramientas que te van a ayudar muchísimo en esas ocasiones. Te voy a dar algunas herramientas que te van a ayudar muchísimo a lidiar con esas emociones en ese tipo de ocasiones, porque casi nunca aparecen solo un día, suelen ser un poco más crónicas, aparecen en varios momentos de nuestra vida y esto te va a servir bastante. La primera es que reconozcas y asumas la emoción. Muchas veces no nos damos una pausa para decir qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo. Entonces, precisamente por eso terminamos por sabotear toda nuestra relación con las emociones porque ni siquiera podemos verlas a los ojos. Siempre a la primera que empezamos a sentir cualquier tipo de incomodidad, lo primero que pensamos es cómo me deshago de ella, cómo dejo de sentir esta emoción, cómo dejo de sentir esto. No trates de ignorarlas, reconócelas y acepta que existen. Lleva un registro de tus emociones, mídelas del 1 al 10. ¿Qué tan bien o mal me llevo con ellas? Bueno, con la felicidad me llevo en un 10 porque es muy fácil para mí sobrellevarla, pero con el miedo un 3 porque el miedo y yo no nos llevamos bien. Y una vez que califiques tus emociones, puedes ver cuáles son prioritarias a trabajar, en cuáles tienes que empezar. Empieza a tener como una lista o una estructura de qué emociones sientes, en qué tipo de circunstancias, en qué circunstancias sientes emociones que sean difíciles para ti de manejar, para poder también aligerar un poco ese tema y que tú puedas enfrentarte mejor a lo que sea que estés sintiendo. Hay que reajustar nuestras expectativas. De nuevo, quitarnos la expectativa de que tenemos que sentir las emociones de cierta manera si no estamos haciendo algo mal, o que tenemos que sentir específicamente X o Y si no, no soy suficiente, o sentir angustia o emociones incómodas las vemos como negativas y córrele. No.
Ajustemos nuestra expectativa a que estas emociones las vamos a vivir y no pasa nada, no hay nada mal en nosotros, ni hay nada mal en la situación, solo porque nos hace sentir algo incómodo. No necesariamente, obviamente siempre va a haber sus excepciones, pero hay que voltear a ver que entre más práctica tengamos con esas emociones, mejor las vamos a poder manejar. Y para eso hay que exponernos más a ellas. Hay que practicar la autocompasión, hay que ser amables con nosotros mismos. El autojuicio y la autocrítica no nos van a servir de nada. Tenemos que poder voltearnos a ver desde una visión mucho más objetiva, sin una autoevaluación negativa, porque no estamos haciendo esto para ver si estamos bien o si estamos mal. Estamos haciendo esto para que podamos atravesar la vida de una forma un poco más ligera, y esto no nos va a servir ni va a funcionar si nos estamos calificando de ¿qué tan bien o mal estoy haciendo esto? La que más me gusta a mí y es mi favorita es enfocarnos en acciones pequeñas. Siempre les digo a mis consultantes, no podemos evitar esto que estamos sintiendo. Entonces, ¿qué puedes hacer ahorita que te ayude a aligerar esa carga durante este tiempo que estés sintiendo esa emoción? Por ejemplo, si comprar un café en gasto hormiga, por así decirlo, entre comillas, de 100 pesos todas las mañanas va a hacer que tú sientas que tu día es un poco menos miserable en tu estructura laboral que no te gusta, vale la pena, cómpralo. No es un gasto hormiga, es una necesidad. Si a lo mejor hacer ejercicio todas las mañanas tú te das cuenta que mejora tu calidad de vida, hazlo. Si dormir más tiempo mejora tu calidad de vida, hazlo. Si apagar tu celular y no contestar los mensajes de nadie por un buen rato mejora tu calidad de vida, hazlo. Si comerte tus papitas favoritas, tu chocolate favorito, si tomarte una coca con azúcar es lo que te ayuda a sobrellevar en ese momento la emoción, hazlo. Aligera tu propia vida. Hay que hacer una inversión en nuestra propia comodidad. A veces son cosas más grandes y a veces son detallitos pequeños de, bueno, ahorita una limonada me va a caer súper bien y eso me va a hacer sentir un poquito mejor. No subestimemos la capacidad que tienen las pequeñas cosas de reducir nuestra angustia y hacernos sobrellevar la vida mucho mejor. Tú vas a decidir qué es ese mejor para ti, qué es ese algo que te va a ayudar, pero recuerda que si va a mejorar tu calidad de vida o la calidad de tu día, vale la pena y debes hacerlo. Recuerda también siempre que es importante y puedes pedir apoyo. Puedes ir a terapia, puedes hablar con amigos, puedes comprar un libro que te ayude, puedes hacer muchas cosas. Que por cierto, te recomiendo muchísimo mi libro Ve a Terapia, que encuentras en todas las librerías de México y lo encuentras en Amazon en todo el mundo. Ese es un gran tip por si no puedes en este momento ir a terapia, o esto puede ser un gran complemento para tu proceso terapéutico. Obviamente no sustituye ningún tipo de terapia, pero es un apoyo muy bueno que te puede ayudar a aligerar y voltear a ver tus emociones mucho mejor. Y bueno, siempre es prudente tener una perspectiva ajena que pueda ayudarnos a crecer y a hacer las cosas mejor, y yo creo que esto te va a ayudar a ti muchísimo. Y bueno, esto es un poco de lo que reflexioné estos meses que estuve fuera. La última vez que subí un podcast fue en julio, así que pues me da muchísima emoción y muchísimo gusto poder estar de regreso. Me siento súper nerviosa, súper asustada, pero lo estoy haciendo entendiendo que solo es una respuesta a mis experiencias pasadas y que esto es algo que con todo mi corazón espero que beneficie de mayor manera al mayor número de personas, incluyéndote a ti. Y pues nos vemos el próximo lunes. Me da mucho gusto verte por acá, me da mucho gusto estar aquí y pues que tengas muy bonita semana. Te quiero, búscame en todas mis redes sociales. Mi nombre es Natalia Molina, me encuentras como sic.nataliamolina en cualquier red social, Natalia con TH. Y bueno, cualquier cosa nos veremos por acá. Suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en Spotify y en todas las plataformas de streaming. Y pues que tengas muy bonita vida. Nos veremos entonces. ¡Mua!